Shalom, shalom, amigos, un abrazo grande, grande a todos ustedes. Y en este Shabbat quería leerles el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Encontramos allí una historia tan espectacular de película, ¿no? Donde encontramos a Goliat que enfrenta al ejército de Israel, que amenaza, que está allí para provocarles que vayan a pelear con él cuando era un hombre gigante, era de los gigantes, más de 3 metros de altura, preparado para la guerra, con lanza, con un escudo, todo su armamento allí, que el pueblo de Israel, el ejército de Israel que estaba comandado por Saúl, tuvieron miedo, tuvieron pavor en gran extremo. Puede leer todo ese capítulo 17 precioso del primer libro de Samuel. Pero quiero leerles aquí algo que nos tiene que llamar la atención, nos tiene que abrir los ojos para poder creer, para poder depositar nuestra confianza y nuestra fe en el Eterno, en Adonai. Resulta que David era un muchacho, había sido recién ungido como rey porque Dios había desechado ya a Saúl, y el papá Isaí, el papá de David, le envía a David comida para que le lleve a sus hermanos que estaban en la batalla. Y él llega y escucha a Goliat, porque todos los días Goliat por 40 días estaba allí amenazando, provocando al ejército de Israel, pero nadie quería ir a pelear, estaban todos atemorizados, hasta el mismo rey. Pero dice que escuchó David las palabras de este hombre guerrero, Goliat, este paladín del ejército de los filisteos. Entonces él comienza allí a preguntar y él va hacia el rey, y vamos a leer verso 32 al 37, que dijo David al rey Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá, o sea, yo voy a ir y pelearé contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Adonai el Eterno, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Impresionante, ¿no? La convicción, la fe, la entereza que tenía David siendo un muchacho pastor de ovejas de su padre. Y si leemos la historia, obviamente muchos ya la conocemos, como David le tira con la honda una piedra, mata a Goliat, le corta la cabeza, y Dios da una gran victoria al pueblo de Israel contra los filisteos que los persiguieron y los mataron. Es importante leer este capítulo, pero no para hacer una película solamente, no para emocionarnos solamente, sino para entender qué hay detrás de esta enseñanza, de este mensaje. Primero que nada, encontramos a David que creía en el Eterno, creía en el poder que tenía el Eterno, creía que el Eterno, Adonai Hashem,
era el Dios de Israel que siempre ha defendido y ha estado con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Desde que salieron de Egipto, Él tenía la historia en su corazón, cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios le dio de comer, cómo Dios los defendió, cómo Dios estuvo con el pueblo de Israel y cómo también Dios se airó, se enojó con Israel en el desierto donde todos murieron porque no le habían creído. Solamente Josué y Caleb, que fueron los únicos que pudieron quedar de los que salieron de Egipto. Pero Él no le dice solamente eso al rey Saúl, que era el rey, el que debía haber peleado, el que tenía que haber ido a la batalla con confianza, con fe, sabiendo que él era el rey del pueblo del Dios viviente. Él le dice, mira, yo era pastor de ovejas de mi padre. Y si venía un león, venía un oso y arrebataba, tomaba una de las ovejas de la manada, yo lo corría y lo libraba de que muera esa oveja. Él defendía a muerte las ovejas de su padre. Qué importante eso, ¿no? Y dice que si el león o el oso se volvía contra él, él le tomaba de la quijada y lo mataba. No sabemos cómo lo hacía, pero él reconoce que Adonai lo libraba y Adonai le daba la victoria y lo vencía al oso, al león. Imagínense, un muchacho matando a un león. Parece como un cuento de hadas, que muchos toman esto como cuento de hadas o creen como una filosofía, como un cuentito que le tenemos que contar a nuestros niños. Pero esto es una realidad en David, alguien que confiaba en el Eterno plenamente, y allí vemos cómo Dios le daba la victoria. Pero el secreto de David es que él sabía que tenía que defender las ovejas de su padre. Porque muchos de nosotros podríamos haber dicho, bueno, vino el león, papá, el oso, se tomó un cordero, una oveja, y yo no pude hacer nada. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a pelear contra un león? Pero David tomaba en serio su trabajo, su pastoreo, y tenía él un sentido de valor a las ovejas de su padre. Él daba su vida por las ovejas de su padre. Ahí él estaba comprometido. Él no veía las ovejas como un solo animal, sino que era propiedad de su padre, era lo que le daba recursos a su padre, era valioso para su padre, pero también era valioso para él. Si vale una oveja para mi papá, también vale para mí. Y Dios ve eso, que aún en lo poco nosotros somos fieles, en lo poco que tenemos, pero lo valoramos, y Dios ve eso y nos da mucho más, y Dios nos honra, y Dios nos bendice porque nosotros cuidamos y valoramos y ponemos todo nuestro esfuerzo en cuidar lo que no es nuestro, porque era de su padre. Él podría haber dicho, bueno, se murió, lo comieron, perdimos tantas ovejas en este mes. Sin embargo, él tenía esa sabiduría, ese entendimiento de que lo que es de mi padre también es mío. Y quiero leerles en Juan capítulo 10, verso 10 al 14, Yeshua le dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el que cobra un salario y que no es el pastor, de quien no son propias sus ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, corre, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el que cobra un salario, que es un empleado,
huye porque es un empleado y sus ovejas, o las ovejas, las cuales está ahí cuidando, no les importa. Yo soy, Yeshua dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo quiero que hoy podamos ver cuando a algo le interesa, a alguien le interesa, uno da todo, uno puede pagar, puede cubrir, dar la vida por eso que ama, por eso que le da un gran valor. Y aquí Yeshua le dice, yo vengo a ver las ovejas de mi padre. Yeshua le dice, yo soy el buen pastor, así como David, porque David es sombra, es figura del Mashiach. Así como David daba su vida, corría detrás del león, del oso que arrebataba las ovejas de su padre, Yeshua vino para dar su vida para que nosotros seamos liberados, libres de las garras de Satán, del diablo, del pecado, de la oscuridad, de la maldad, de la maldición en que estábamos nosotros sumergidos por el pecado. Él vino a dar su vida. Yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas, no como aquel que cobra un salario, hablando de los religiosos, de los fariseos, sacerdotes, que ellos cobraban, tenían su dinero, tenían su mantención, ¿no?, diaria por el pueblo, porque ellos ministraban en el templo o en las sinagogas y ellos se dedicaban a eso, pero ve venir el león, ve venir al oso, ve venir al lobo y huyen porque no es propia, sus ovejas no son de ellos, no les importa porque son asalariados, son empleados, pero yo soy el dueño, el propietario de estas ovejas y vengo en nombre de mi Padre a dar mi vida para librar a las ovejas del lobo, del cazador, del malo, del maligno, de aquel que viene a matar, a destruir y a robar. Yo doy mi vida por mis ovejas. Qué importante es ver esto, cómo David nos enseñó a nosotros valorar lo que no es nuestro, valorar lo que el Eterno nos da, y cómo Dios prosperó y Dios bendijo y Dios libró del malo, del Goliat, para que el pueblo de Israel tenga victoria. Pero Saúl, que era el rey, a él no le importaban las ovejas, a él no le importaba la nación de Israel. Vemos a un Saúl que lo único que le importaba eran los aplausos, era la fama, era que sea reconocido, que lo vean a él como el rey. Pero David veía en su vida la oportunidad de glorificar al Eterno con este problema, con esta necesidad, y él dijo, Adonai, el Eterno, Hashem, dará la victoria, me librará de este filisteo incircunciso que viene a provocar al ejército del Eterno. No habló de él, no dijo yo lo voy a matar, yo sé cómo hacerlo, yo estoy capacitado. No, él dijo, así como Dios me libró del oso, del león, también me librará de este incircunciso. Y también vio cómo él, siendo un muchacho, allí en oculto, sin que nadie lo vea, tal vez el papá ni siquiera sabía que él defendía las ovejas, sus ovejas, del león, del oso. Pero Dios lo honró a David delante de todo el ejército, delante de todo el pueblo, porque él volvió a Israel y todos cantando alegres a David por la victoria que había dado el Eterno por mano de David, porque David fue y le cortó la cabeza a Goliat. El Señor, el Eterno, Adonai, el Dios que ve todo, Dios lo ve todo, Él ve su corazón. Él ve si usted es fiel en lo poco, si usted valora lo poco que tiene, lo cuida aun cuando es ajeno, cuando no es suyo, y usted lo sabe invertir, lo sabe administrar, sabe cuidarlo, sabe trabajar bien, hace bien las cosas, Dios honra, Dios le va a prosperar, Dios va a bendecir lo que toca en sus manos y lo va a poner
en mucho. Lo va a honrar delante de la gente. Porque así es nuestro Dios, así es Eloheinu. No desmaye, no tenga temor, no se debilite en sus manos, no piense mal cuando usted no ve los resultados, que a veces decimos, ¿para qué tanto? No, sea fiel en lo poco y Dios lo pondrá en lo mucho. Y recuerde que así como David defendió las ovejas de su padre, Yeshua también vino a dar su vida como el buen pastor, su vida por usted y por mí, porque dice, yo vengo a dar mi vida por las ovejas, porque para mí son valiosas. El precio que tienen para Él, el valor, la importancia que tiene para el Padre, para el Eterno, su vida y mi vida, a tal punto que Él se entregó, Él dio y Él tuvo victoria contra ese gigante que nos tenía aprisionados en oscuridad, que no podíamos disfrutar, no podíamos vivir, y Él nos vino a dar vida abundante. Crea en este Shabbat, crea, búsquelo de todo corazón, lea este capítulo, el 17 de 1 Samuel, capítulo 10 de Juan, vea la comparación, vea cómo David era símbolo, era sombra, figura de aquel que tenía que venir a Israel para librarles completamente del pecado y de la oscuridad, de las garras del león, que es figura del diablo, de Satanás. Que en este día la gloria, la Shekinah, la presencia, la luz de Hashem esté sobre ustedes y puedan ustedes disfrutar de este hermoso pastor que ha dado su vida y que hoy nos pastorea, que hoy nos guía a pastos verdes, a aguas de reposo. Shabbat Shalom.